bonito conocer a sus estudiantes, ¿verdad? Lamentablemente, pues hemos estado en esto desde el 2020 que inició la pandemia, en esta forma de trabajar, ¿verdad? Pero estaba peor en Facebook Live porque ahí sí solo me veían. Entonces, vamos a dar inicio a la clase el día de hoy, no sin antes hacer un pequeño recordatorio de lo visto la semana pasada. Recordemos que la semana pasada estuvimos todavía viendo la estructura de la escritura. Esa estructura es necesario que se la vayan aprendiendo. Esa es la que vamos a utilizar para todas. Esa les puede servir a ustedes para los otros cursos de notariado, para su ejercicio profesional. Ténganla en cuenta, memorícense esa estructura. Creo que no es correcto aprenderse las escrituras de memoria. Una forma de estudiar el derecho notarial y específicamente la redacción de instrumentos públicos es tener una estructura y en base a ella, pues ya lo demás es cuestión de redacción. Agregar a esa estructura que yo les di, por ejemplo, en la parte de digamos, en la parte del cuerpo, agregar que la primera cláusula pues lleva los antecedentes, la segunda pues ya es el negocio, la tercera pues son las advertencias. Entonces, eso es lo que necesito que se vayan aprendiendo. No van a poderse aprender cada escritura de memoria. Yo sé que hay gente que tiene una memoria excelente de elefante, ¿verdad? Pero el problema de la memoria es que hoy lo sabemos, ya mañana no, ¿verdad? Les comentaba yo al grupo de la sección de las 8 que cuando uno estudia derecho, el problema también es de que no, en pocas clases nos ponen a analizar, en pocas clases nos ponen casos para que nosotros los analicemos, encuadremos la ley. Da lugar mucho a los exámenes que nos hacen en la facultad a solo cultivar la memoria y no el análisis. Y esta carrera es para que analicemos, para que interpretemos la ley. Y ese es un problema. Yo les decía de que como no tenía una forma muy buena de estudiar cuando fui estudiante, era muy memorista al principio, memorizaba con puntos y comas las definiciones y, ¿qué les digo? Le hacía unos exámenes excelentes, pero que al final lo desgastaban a uno un montón. Y cuando ya pasaba unas semanas y me volvían a pasar el examen, de plano que no lo hubiera podido responder igual. Entonces la memoria es una mala forma de estudiar. Es necesario que ya a estas alturas de la carrera, pues si no tienen el apoyo, digamos, de los docentes para que sea una cuestión más analítica, vayan ustedes haciéndolo, vayan tratando de estudiar de una forma analítica y en el caso del notariado, incorrecto es que nos aprendamos las escrituras de memoria, los instrumentos públicos de memoria. Es necesario que aprendamos una estructura y que en base a ella, a esa estructura, pues vayamos dándole forma legal a lo que se nos esté requiriendo, ¿verdad? Porque todas las escrituras llevan un número, todas llevan un lugar y una fecha, todas llevan la identificación de los otorgantes con los datos que ya dijimos, nombres, apellidos, edad, domicilio, etcétera. En todas hay que agregarle que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Todas llevan cláusulas. La primera cláusula es de antecedente, la segunda es del negocio, la tercera de las advertencias. Viene la aceptación, tiene la parte de conclusión, el cierre, la autorización, todas llevan lo mismo, la redacción es la que varía y por supuesto los nombres y los datos, eso va a ir variando. Y en cada escritura hay cláusulas específicas que hacen diferente una de la otra, ¿verdad? Y eso es lo que yo diría. Yo encontré una forma de estudiar el notariado en base a la estructura y yo lo único que me aprendía decía, bueno, si es una compraventa, la primera lleva los antecedentes, alguna nota ahí de poner lleva los datos del registro, ¿verdad? Entonces ya lo demás ya es cuestión de redacción. La segunda pues ya viene la venta, ya es redacción que por el precio que manifiesta el vendedor que por el precio de tal vende
el inmueble identificado en la cláusula anterior. Eso yo ya lo puedo decir, pero no lo estoy diciendo como tan de memoria, ¿verdad? Sino que porque sé que así van, porque sé que esa parte va en esa cláusula. Entonces, esa es una forma muy buena de poder aprender el notariado, ¿verdad? Bueno, ya entrándole al tema del día de hoy, vamos a hablar de la compraventa, que es el primer contrato que ustedes tienen que hacer en el protocolo. Vamos a dejar al final una parte de preguntas para que poder desarrollar yo el tema. Y entonces voy en este momento a subir la presentación, a compartir la presentación. No sé si en este momento pueden ver ustedes la presentación. Sí, se mira, licenciado. Ahora la voy a, para que haya pantalla completa. Muy bien, entonces tenemos el tema de la compraventa. El autor de las diapositivas ya está, ya lo ven ustedes ahí, soy yo. Entonces definamos primero el contrato de compraventa. Les decía que ese es el primer contrato que ustedes tienen en la guía, ¿verdad? La guía yo creo que sí ya la tienen que tener. No me vayan a preguntar de qué guía está hablando, porque ya se las enviamos. Si no lo sabían, comuníquense con Angie en donde la encontramos, ¿verdad? Esta es la primera escritura, entonces. Dice, el contrato de compra-venta es aquel a través del cual se realiza una de las funciones principales en una economía de mercado, el intercambio de bienes por dinero. De esta definición yo siento que no nos dice mayor cosa y define ese contrato. La última parte dice el intercambio de bienes por dinero. Esa es una compraventa. Es intercambiar un bien a cambio de recibir un precio, a cambio de recibir un dinero por lo que estamos entregando. Pero la definición tal vez más exacta de lo que debemos entender por el contrato de compraventa lo tenemos en el artículo 1799. Entonces nos vamos al Código Civil, por favor. A partir de aquí ya no solamente vamos a tener a la vista el Código de Notariado, sino también tenemos que tener a la vista el Código Civil, porque vamos a ir trabajando ciertos elementos, ciertas cuestiones teóricas de cada uno de los contratos y luego nos vamos a ir a la redacción, ¿verdad? Entonces, como los contratos están en el Código Civil, por eso es de que necesito que los tengamos. Entonces, si me hace que el favor, alguno de ustedes podrían leerme en 1790. Alguien puede tomar la palabra y para que no sea solo yo el que hable. Buenos días, licenciado. 1790, ¿verdad? Así es. Dice, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla, y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero. Entonces vean que en esta definición sí ya nos da más elementos de lo que debemos entender por compraventa, porque solo por el intercambio de bienes por dinero me parece que se queda muy corto o muy corta la definición. Es necesario que le agreguemos ciertos elementos que son esenciales para poder entender lo que debemos comprender precisamente del contrato de compraventa. Y entonces en 1790 dice, por el contrato de compraventa, el vendedor, aparece el primer elemento personal, ¿verdad? Que es el vendedor. ¿Qué hace el vendedor? Transferir la propiedad de una cosa, ¿verdad? Hay traslado de propiedad, hay traslado de dominio, ¿verdad? Vamos a ver cuando veamos los caracteres que una de las características va a ser que es un contrato traslativo de dominio, ¿verdad? Hay contratos que no son traslativos de dominio. La compraventa, sí, lo que estamos vendiendo es el dominio, es la propiedad. Aquellos contratos en donde no se traslada el dominio, sino puede ser solo el goce o disfrute de la cosa, entonces estamos ante otro tema. En el caso de la compraventa hay un traslado de dominio, ese se transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Vamos a ver que es una de las obligaciones precisamente del vendedor, entregar la cosa vendida. Y el comprador, que sería el otro sujeto, el otro elemento personal del contrato, se obliga a pagar el precio
en dinero. Si ustedes ven, dice lo mismo de ese intercambio de bienes por dinero, solo que agregándole otros elementos, ¿verdad? Elementos personales como mencionar el vendedor, cuya obligación es la entrega del dominio de la cosa, perdón, del vendedor cuya obligación va a ser la entrega del dominio de la cosa a cambio de que el comprador le pague un precio en dinero. Y ya vamos a ver que puede ser por otro signo equivalente. ¿Cuáles son los caracteres o las características del contrato de compraventa? Vamos a identificar para efectos de la clase 4 caracteres o 4 características. Posiblemente consultan alguna bibliografía, va a agregar algunas otras características, pero para efectos de este curso vamos a entender que el contrato de compraventa reúne los siguientes caracteres. En primer lugar, que es un contrato bilateral, es consensual, es traslativo de dominio y es oneroso. Para esto debemos regresar un poquito a conocer, a recordar cuándo es un contrato es bilateral, cuándo es consensual, cuándo un contrato es traslativo de dominio y cuándo un contrato es oneroso. Para eso tendríamos que regresar a lo que tuvimos que ver en el notariado 4, perdón, el derecho civil 4, que se refiere a los contratos en particular, ¿verdad? Un contrato bilateral es cuando ambas partes tienen una obligación que cumplir, ¿verdad? O sea, ahí está la bilateralidad. Por ejemplo, en el contrato de compraventa es bilateral. ¿Por qué? Porque el vendedor se obliga a la entrega de la cosa y el comprador se va a obligar a la entrega del precio, ¿verdad? Por la cosa que le están entregando. Hay bilateralidad porque ambas partes se comprometen a algo, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de un contrato de donación entre vivos, ¿verdad? En donde la obligación recae solo sobre una de las partes, o sea, el donante transfiere la propiedad de una cosa, pero a cambio no va a recibir un precio, porque entonces dejaría de ser una donación. Si recibe un precio, se va a convertir en una compraventa, ¿verdad? Entonces ahí está la bilateralidad de un contrato. Más adelante voy a hacer nuevamente referencia a esto cuando veamos cada uno ya enfocado propiamente a la compraventa. Asimismo también pues, tenemos que recordar cuándo es un contrato consensual, ¿verdad? Un contrato consensual va a ser aquel que se perfecciona con el simple consentimiento de las partes, sin que sea necesaria que en ese momento se haga la entrega de la cosa y la recepción del precio, ¿verdad? Se queda consensuado en el momento en que se queda perfecto, mejor cuando se da el consenso, ¿verdad? Cuando se da el negocio. Eso es en cuanto a los contratos consensuales en general. Y aquellos traslativos de dominio van a ser los contratos en los cuales se traslada la propiedad. Hay contratos en donde no estamos trasladando la propiedad, sino que solamente se está permitiendo el uso y el goce de la cosa, ¿verdad? No así la propiedad, para tener que esté claro, para que se tenga claro. Y los contratos onerosos van a ser aquellos que representan una carga para las partes, ¿verdad? Para ambas partes, como que va un poco relacionado con la bilateralidad. Tiene que explicarse conjuntamente con la bilateralidad porque necesariamente, digamos que como que se complementa uno con otro. Y para entenderla, lo oneroso de un contrato debemos de conocer su contrario, porque el contrario es gratuito, ¿verdad? Cuando es gratuito, significa que no se está pagando un precio por lo que se está recibiendo, mientras que va a ser oneroso, al contrario, cuando sí representa un precio, cuando sí se tiene que entregar un precio. Entonces, eso es en general. En general, cuando los contratos son bilaterales, cuando son consensuales, translativos de dominio y onerosos. Pero en el caso de la compraventa, entonces va a ser bilateral, porque dice la diapositiva, es un contrato generador de obligaciones recíprocas, ¿verdad? Ambas partes tienen una obligación que cumplir en el contrato de compraventa.
al vendedor le corresponde o está obligado a la entrega de la cosa vendida y el comprador tiene la obligación de pagar un precio para que realmente se pueda decir que hay una compraventa. Les vuelvo a repetir que hay contratos que son gratuitos, ¿verdad? Y que al final vienen siendo unilaterales. El contrario de bilateral va a ser unilateral, en donde solo una de las partes está obligada a la entrega de algo, ¿verdad? Solo una de las partes se obliga a algo, mientras la otra solamente va a ser receptora sin pagar precio alguno. Entonces, con relación a esta característica del contrato de compraventa, tenemos el artículo 1809 del Código Civil, en donde se fundamenta que una de las obligaciones del vendedor es precisamente la entrega de la cosa. ¿Alguien me puede leer el 1809, por favor? Artículo 1809. El vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. Muy bien. La entrega se hará en el lugar señalado en el contrato y a falta de convenio, en el lugar en que la cosa se encuentre al tiempo de la venta. Muy bien, de este artículo, para determinar la bilateralidad y la obligación que tiene el vendedor, sería el primer párrafo. Dice: el vendedor está obligado a entregar la cosa vendida y a garantizar al comprador la pacífica y útil posesión de la misma. Ahí estamos en cuanto al fundamento de qué función tiene el vendedor en la compraventa, ¿verdad? ¿Cuál es su obligación? Su obligación va a ser la entrega de la cosa vendida, entre otras. Y en 1825 está la obligación que tiene el comprador dentro del contrato de compraventa. Si alguien me puede leer en 1825. 1825. La obligación principal del comprador es pagar el precio en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. A falta de convenio, el precio debe ser pagado en el lugar y momento en que se hace la entrega de la cosa. Así es. Vean pues de que sí tenemos en el 1825 la obligación principal que tiene el comprador es el pago del precio, ¿verdad? Dice: la obligación principal del comprador es el pago del precio, y luego le agrega que va a ser en el día, lugar y forma estipulados en el contrato. Entonces, esto es en cuanto a la característica de bilateralidad en el contrato de compraventa. Pero también es un contrato consensual, y la compraventa se perfecciona por el mero consentimiento. Y en el momento en que se otorga el consentimiento, ahí queda perfecto el contrato, aunque la entrega de la cosa se haga posteriormente, ¿verdad? No necesariamente la entrega se va a realizar en el momento en que se está haciendo el contrato, sino que se perfecciona en el momento en que se están fijando digámoslo de esta forma, las condiciones del contrato, en donde se podrá establecer que la entrega va a ser en tal día y en tal fecha, tal hora y en tal lugar, ¿verdad? Y tampoco requiere que el comprador pague el precio en ese momento, ¿verdad? Se perfecciona, los contratos consensuales se perfeccionan en el momento del consentimiento. Y por supuesto, la compraventa es consensual entonces, porque no necesariamente va a producirse la perfección del contrato con la entrega del bien y la recepción también del pago, ¿verdad? Aunque lo normal es eso, porque ahí miren, el contrato de compraventa es como que uno de los, la misma definición lo decía, ¿verdad? Que como que es uno de los contratos que más se da en la cuestión de los contratos. Es el más común, ¿verdad? Es el que más se conoce. Usted va a un supermercado y ¿qué es lo que está haciendo? Una compraventa, ¿verdad? Está comprando bienes, está comprando alimentos, está comprando cosas a cambio de un precio, ¿verdad? Ahí, por supuesto, no se necesita, ahí sí se perfecciona en el momento de la entrega, porque son compras así bien directas, pero cuando hablamos de contratos, por ejemplo, de bienes inmuebles, ¿verdad? No necesariamente en el momento en que se está otorgando el consentimiento,
O sea, el contrato se perfecciona en el momento en que se está otorgando el consentimiento sin necesidad que en ese momento preciso se esté entregando el bien, ni que se esté pagando el precio. Aunque en algunos casos, especialmente en el interior, ¿verdad? Que la gente sí como que necesita que el notario también vea que se está pagando el dinero y a veces la forma de pago es en efectivo y llevan a las oficinas un montón de dinero y ahí comienzan a contar y lo recibe, como que quedan satisfechos hasta el momento en que se ve de la entrega del dinero, ¿verdad? Pero no, el contrato de compraventa es consensual, ¿verdad? Se perfecciona en el momento en que se otorga el consentimiento. Y el 1791 precisamente eso dice. En 1791 se refiere a la consensualidad del contrato de compraventa. Dice este artículo que el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro sean entregados, ¿verdad? Yo les diría que vayan haciendo sus anotaciones en el código, ¿verdad? Yo ahí le pondría yo ya una anotación de que este contrato es consensual, porque la ley no lo dice así, ¿verdad? La ley no dice este contrato es consensual, pero del análisis del artículo caemos en esto, precisamente que reúne la característica de ser consensual y si el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen, ¿verdad? La palabra convienen, la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se haya entregado. Muy bien, eso entonces es en cuanto a determinar que el contrato de compraventa es un contrato consensual, pero también es un contrato traslativo de dominio. Dice, esta característica representa un efecto natural del contrato de compraventa, pues transmite la propiedad de un bien al comprador y por consiguiente sirve de título para transmisión de la propiedad. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en un contrato de compraventa? Es el traslado de la propiedad, es el traslado del dominio. Y a esa característica le denominamos, es un contrato traslativo de dominio. Siempre es necesario para poder entender algunas características ver su contrario. Hay contratos que no se traslada la propiedad no se está trasladando, sino solamente se está trasladando el uso y el goce, ¿verdad? Por ejemplo, si un arrendamiento, ahí no hay traslativo, no es traslativo de dominio, ¿verdad? El que va a arrendarle el bien inmueble, por poner un ejemplo, usted no se lo está vendiendo por un precio, sino que le está vendiendo el uso, ¿verdad? Igual caeríamos, por ejemplo, en un contrato de comodato, ¿verdad? Usted no le está dando el bien en el título de propiedad, no le está trasladando la propiedad, sino que le está trasladando únicamente el dominio, el uso y el goce, ¿verdad? Pero resulta que en el contrato de compraventa sí se está trasladando el dominio, ¿verdad? Se está trasladando la propiedad. Y eso lo dice también el artículo 1790, que ya lo leímos. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad. En la misma definición lo dice. Por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa. Recordemos que propiedad y dominio vienen siendo términos que son equivalentes, ¿verdad? O habla de propiedad y al mismo tiempo está hablando de dominio, ¿verdad? Entonces, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla. Si no la entrega, no hay traslado, no sería traslativo de dominio, ¿verdad? Estaríamos hablando de otro contrato. Y finalmente, tenemos que el contrato de compraventa es oneroso por suponer una equivalencia entre las prestaciones de las partes. Esto es sacrificios recíprocos para el comprador y vendedor. Lo está denominando como sacrificios recíprocos, creo que por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cada una de las partes tiene la obligación de algo
y eso lo convierte en oneroso, ¿verdad? Porque si yo pago un precio, va a ser oneroso para mí. Su contrario sería cuando es gratuito. Yo estoy recibiendo una propiedad y no la estoy pagando, pero entonces no estaríamos en el caso de una compraventa, ¿verdad? Estaríamos en el caso de una donación. Luego dice, en la compraventa se establecen gravámenes y derechos recíprocos. Hay gravámenes y derechos recíprocos. Tanto para el comprador, pues tiene la obligación de pagar el precio, pero a cambio va a recibir el inmueble, ¿verdad? A cambio va a recibir la cosa que está pagando. Y en el caso del vendedor, está trasladando el dominio del bien, pero a cambio está recibiendo el precio que le tienen que pagar el comprador. Entonces ahí está precisamente la onerosidad de este tipo de contratos. En virtud dice de que si como el vendedor tiene el derecho de recibir el precio en dinero, el precio en dinero, e igualmente la obligación del comprador de pagar el precio en dinero estaban vinculados al derecho que él tiene, que se transmita la propiedad del bien y se le entregue esta, ¿verdad? En conclusión, eso es lo que hace oneroso un contrato de compraventa, ¿verdad? Oneroso para las partes, ¿verdad? Es oneroso para el vendedor por el traslado del dominio, porque él deja de ser propietario del bien o de la cosa que está dando. Y por supuesto, el comprador, para él va a ser oneroso porque está pagando un precio. Entonces, si ven ustedes, la onerosidad viene de la mano con la bilateralidad, que es otra de las características del contrato de compraventa. Entonces, para repetir y en conclusión, las características o caracteres del contrato de compraventa es, primero, que es un contrato bilateral. Es un contrato traslativo de dominio. Es un contrato oneroso. Me faltó una. Me está olvidando, traslativo de dominio. Consensual. Es un contrato bilateral. Es un contrato consensual, traslativo de dominio y oneroso. Bilateral, ambas partes se comprometen a algo. Traslativo de dominio, el dominio, la propiedad se traslada, ¿verdad? No solamente se traslada el goce y uso, sino que se traslada el dominio. Consensual se perfecciona con el simple consentimiento de las partes. Y oneroso porque representa cargas para ambas partes. Tanto el vendedor como el comprador se obligan a algo. Uno a la entrega de la cosa y el otro al pago de precio, lo que lo hace oneroso para las partes. Entonces, eso es en cuanto a las características del contrato de compraventa. Ahora, en cuanto a los elementos, fíjese que aquí yo voy a ordenar las diapositivas para la otra semana porque me di cuenta que están en desorden. Entonces, con el otro grupo hablé de los elementos, pero yo voy a avanzar un poquito aquí porque hay unas diapositivas que tienen que ir antes y que aquí están. Vamos a hablar de los elementos. Estas diapositivas, yo no sé por qué razón me aparecen después de algo que tiene que ir antes. Entonces, esto tiene que ir antes de todo lo que tengo en las otras diapositivas. Entonces, las voy a ordenar para la otra semana, pero con ustedes creo que lo estoy, aunque no estén en orden las diapositivas, yo ya reparé en el error y vamos primero a los elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos del contrato de compra-venta? Están los elementos personales, los elementos reales y los elementos formales. De 3 tipos de elementos vamos a hablar. Elementos personales, elementos reales y elementos formales. Aparte son las características. Las características vimos que es un contrato bilateral, consensual, tratativo de dominio y oneroso. Los elementos personales, reales y formales. O sea, personas, cosas y formas. Pero en otras palabras, vamos a hablar de qué personas intervienen en el contrato de compra-venta, qué cosas pueden ser objeto del contrato de compra-venta y cuáles son las formalidades que lleva el contrato de compra-venta. En cuanto a los elementos personales, ya lo vimos en la definición,
Y ya lo vimos en las características, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos del contrato de compra-venta? Va a ser el vendedor y el comprador. Pareciera elemental de lo que estamos hablando, pero no. Aunque sea elemental, todo tiene su objeto. Recordemos que cuando yo les decía que vayamos a las escrituras, vamos a identificar a las partes, ¿verdad? Aquí en el contrato de compraventa es claro que es un vendedor y un comprador, pero cuando veamos otros contratos, posiblemente tengamos que desconozcamos cómo podemos denominar a los sujetos, ¿verdad? Por ejemplo, en una donación entre vivos, donante y donatario, ¿verdad? En un mandato, mandante y mandatario, en un arrendamiento, arrendador y arrendatario, ¿verdad? Entonces, parece que fuera elemental, pero también cuando vayamos a la redacción, nosotros identificamos a los otorgantes y una forma que diría yo que es correcta es que luego que identifiquemos a cada uno de ellos, indiquemos que en lo sucesivo, en el presente instrumento, se le llamará vendedor. Y luego de identificar al siguiente, que en lo sucesivo, en el presente instrumento, le vamos a llamar comprador. Para eso sí tenemos que saber quiénes son los elementos personales de cada uno de los contratos. En cuanto a los elementos reales, está la cosa y el precio. Y en los elementos formales, la escritura pública cuando se trate de bienes que deban de inscribirse en el registro. Estamos hablando de la compraventa. Recordemos que no nos podemos alejar de que estamos hablando de la compraventa. La compraventa no siempre va a constar por escrito, ¿verdad? No siempre va a constar en escritura pública, ¿verdad? Porque hay compras que se hacen de cosas que no requieren formalidades especiales, ¿verdad? Y en las cuales se está perfeccionando el contrato en el momento en que estoy recibiendo la cosa y me están entregando el precio. Entonces, ahí no, pues no se necesita mayores formalidades. Pero cuando se trata, por ejemplo, de bienes inmuebles, sí, esa compraventa debe constar en escritura pública. Esa es la compraventa que a nosotros nos interesa en este momento, ¿verdad? Porque recordemos también de que hay una compraventa mercantil, que si bien es cierto, también es compraventa, pero lo mercantil es distinto, ¿verdad? Lo mercantil es menos formal. Pero cuando hablamos de civil y cuando hablamos de compraventa de bienes inmuebles, debe de constar en escritura pública. Esos son los elementos formales. La escritura pública cuando se trate de bienes que deban inscribirse en el registro. Aunque también hay algunas compraventas que aunque no deban inscribirse, tienen que constar en escritura pública. Bueno, entonces ahora regreso porque aquí es donde se me hace un relajo las diapositivas. Ahora regreso. Bueno, ahora hablemos de la capacidad, prohibiciones, el bien vendido y el precio como elementos también, ¿verdad? Entonces, veamos. Ahora, cuando hablamos de capacidad para contratar, dice la diapositiva, la capacidad para celebrar el contrato de compraventa es la general para obligarse. De ahí que toda persona mayor de edad y que no haya sido declarada en estado de interdicción puede comprar o vender bienes que estén dentro del lícito comercio de los hombres. Muy bien, entonces, al hablar de la capacidad en el contrato de compraventa, no estamos hablando de otro tipo de capacidad más que la misma capacidad de la que ustedes vieron en el Derecho Civil 1, de la misma capacidad de la que hablé yo hace unas semanas cuando estábamos hablando de la parte introductoria de la escritura, me parece. Entonces, si alguien me puede apoyar dándonos la definición de capacidad
yo en este momento le otorgo la palabra para que veamos cómo estamos en ese tema. A ver, alguien que quiera tomar la palabra, participar y decirnos qué es la capacidad. Buen día, licenciado. Buenos días. La capacidad, artículo 8 del Código Civil. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Muy bien. Bueno, pero ese sería el fundamento de la capacidad, pero como ahí realmente no me está diciendo qué es capacidad, ¿verdad? Yo sí necesito que entendamos cuál sería la definición de capacidad y luego irnos a ese fundamento, por supuesto, porque es capaz, dice la persona que haya cumplido 18 años, pero en realidad o en sí, ¿qué sería capacidad entonces? Buenos días, Lick. Buenos días. La capacidad puede ser la aptitud derivada de la personalidad que toda persona tiene para ser titular como sujeto activo o pasivo de alguna relación jurídica. Muy bien. Así es. Mire, pues la palabra clave para definir la capacidad va a ser la aptitud, ¿verdad? Siempre que usted vaya a definir la capacidad, piense en la palabra aptitud, ¿verdad? La capacidad es la aptitud que se tiene para ser titular de derechos y obligaciones. Definición que muchas veces es confundida con la de la personalidad. Pero ustedes recuérdense que la personalidad es la investidura jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones. En cambio, la capacidad es la aptitud, ¿verdad? Y se entiende mejor el concepto de capacidad cuando hablamos de sus clases, ¿verdad? Recordemos que hay dos clases de capacidad. Si alguien me puede decir cuáles son esas dos clases de capacidad. De goce y de ejercicio, Lick. Sí, es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la que tenemos todos desde que nacemos porque somos sujetos de derechos y obligaciones, ¿verdad? Pero luego viene la capacidad de ejercicio, que es aquella que nos permite tener la aptitud para ejercer por sí mismos nuestros derechos y obligaciones, ¿verdad? Resulta que en eso va el artículo que nos citó ahí la compañera que hizo uso de la palabra al principio, ¿verdad? Que tienen capacidad de ejercicio aquellos que hayan cumplido la mayoría de edad, ¿verdad? Un menor de edad no tiene la capacidad plena, ¿verdad? Él tiene la capacidad de goce porque sí es sujeto de derechos y obligaciones, pero a la hora de quererlos hacer valer, no puede hacerlos valer por sí mismo, sino que tendrá que hacerlo a través de sus representantes legales, que en ese caso sería quien ejerce sobre ellos la patria potestad, es decir, los padres. Y resulta que también hay personas que tienen la mayoría de edad, pero que han sido declarados en estado de interdicción. Ellos tampoco pueden ejercer por sí sus derechos y obligaciones, sino que tendrán que hacerlo a través de su representante legal. Entonces, de esa capacidad de la que estamos hablando, para poder celebrar un contrato de compra-venta, es necesario que las personas lo hagan a través, que tengan la aptitud, ¿verdad? Que tengan la capacidad para poder obligarse, ¿verdad? Porque recordemos que es bilateral, ¿verdad? Hay obligaciones recíprocas que cumplir. Fíjense que hay un micrófono encendido. Yo sí me gustaría que lo apagaran porque si nos interrumpe. Hugo, tu micrófono, por favor. Gracias, Lick. Perdón, no me di cuenta. Gracias a usted por apagarlo ahorita. Muy bien, entonces, me perdí. Hay que tener cuidado entonces cuando vayamos a hacer un contrato de compraventa, ¿verdad? Como notarios, de que sea de personas capaces, ¿verdad? Por supuesto, los menores de edad sí pueden contratar, ¿verdad? Sí pueden al final contratar, siempre y cuando, en primer lugar, lo hagan a través de sus representantes, ¿verdad? Y si se trata de una compraventa, que se hayan seguido antes diligencias de utilidad, ¿verdad? Para que pueda realizarse ese contrato.
Y finalmente también mencionar que hay personas, como ya les dije, que pese a que tienen mayoría de edad, pues no están, o sea, están declaradas en estado de interdicción y por lo tanto tienen reducida su capacidad. Cuando veamos el tema del testamento, vamos a ver que ahí hay circunstancias especiales que tiene que hacer el notario para determinar algunos puntos cuando hablemos precisamente de las personas que están en estado de interdicción y en ese caso, en el caso de testamento, no solamente pues pueda existir ese estado de interdicción declarado, sino que el notario está también en la obligación de determinar si en el momento en el que se está haciendo el contrato, la persona está en el pleno uso de sus facultades mentales y volitivas. Pero eso lo vamos a ver cuando sea el tema en específico. Vuelvo a repetir entonces, la capacidad para celebrar el contrato de compraventa es la general para obligarse, ¿verdad? Es la misma. De ahí que toda persona mayor de edad y que no haya sido declarada en estado de interdicción puede comprar o vender bienes que estén dentro del lícito comercio de los hombres. Por supuesto que cuando se trata de una compraventa sencilla, pues sí podrá hacerlo un menor de edad, ¿verdad? Porque hay normas que caen en en la falta de cumplimiento, ¿verdad? Porque un menor de edad puede con su propio dinero ir a comprar algo al supermercado. Entonces, aquí viene como que botando un poquito lo que estamos mencionando aquí, pero ya enfocándolo al tema que realmente nos interesa porque es donde va a haber intervención notarial, que es en la compraventa, digamos, de bienes inmuebles o de otras cosas que tengan que constar en escritura pública y en las cuales tengamos que intervenir como notarios. Sí, debemos de tomar en cuenta que esas tienen que celebrarse por personas que sean legalmente capaces para contratar. De lo contrario, no se puede. ¿Verdad? Se podría, solo en los casos en los que yo estoy mencionando, que sería a través de sus representantes legales y en el caso de menores de edad, que se han seguido las diligencias respectivas. En el tema de las prohibiciones, tenemos enumerados los artículos ahí. Eso sí, no voy a entrarle, sino que le va a quedar como tarea para que ustedes lo lean, porque sí necesito avanzar en otras cuestiones. Ahora, entonces, en cuanto al bien vendido, el bien vendido ha de ser determinado, por lo menos en especie, calidad y cantidad, lo que comprende, como es obvio, no solo a las cosas específicas, sino también a las genéricas, que son determinadas en relación con un conjunto de notas comunes o en cuanto a su especie. Entonces, aquí de lo que estamos hablando es el objeto, que yo creo que debido al orden que yo les estoy mencionando, pues me está pareciendo de esta forma y lo voy a ir explicando sin perjuicio de que la otra semana de tener ordenada yo las diapositivas, lo vamos a ubicar mejor en donde van, porque me parece que me está pareciendo muy desordenado esto. Aquí estamos hablando del elemento real, ¿verdad? Porque estamos hablando del bien vendido. Dice, el bien vendido ha de ser determinado, o por lo menos en especie, ¿verdad? Debe de determinarse, debe de tomarse en cuenta que el bien que se vende debe de ser determinado, y si no es así, por lo menos en especie, calidad y cantidad, ¿verdad? Si no se puede determinar, pero por lo menos que se aparezca, que se mencione la especie, calidad y cantidad de lo que se quiere vender. De lo que se comprende, como es obvio, no solo las cosas específicas, sino también las genéricas, que también puede ser objeto de venta sin especificar realmente lo que se está vendiendo, ¿verdad? Yo puedo vender mi biblioteca y no voy a indicar cada libro que yo estoy vendiendo, ¿verdad? Eso como que sería una generalidad la que estoy vendiendo. Luego de que son determinadas en relación con un conjunto de notas comunes o en cuanto a su especie, que también podría mencionarse solamente la especie de lo que se va a vender, ¿verdad? Sin especificar exactamente el bien, sino que solamente la especie que se requiere, y entonces
comprador quedará satisfecho en el momento en que reciba la cosa que se mencionó solamente en especie. Entonces, en el artículo 1801 tenemos algo referente a esto. Entonces, si alguien me puede llamar ¿cómo se llama? Leer el artículo 1801. Artículo 1801. Vendía una cosa expresando su especie y calidad. El comprador tiene derecho de que se le resuelva el contrato si la cosa no resulta de la especie y la calidad vendidas. Bueno. Entonces aquí sería el fundamento de lo que estamos mencionando, ¿verdad? Porque si la cosa no puede ser determinada, pero sí puede ser en especie, o sea, determinar la especie, calidad y cantidad. En 1801 dice, vendida la cosa expresando su especie y calidad, el comprador tiene derecho a que se le devuelva el contrato, se resuelva el contrato si no resulta de la especie y calidad convenidas, ¿verdad? Lo que significa que sí se puede vender, si no se puede determinar exactamente el bien que se está vendiendo, por lo menos en especie, ¿verdad? Y en ese sentido, puede resolverse el contrato si cuando el que tiene que recibir la cosa especificada de esa manera no lo recibe conforme a lo indicado, ¿verdad? No están, digamos que específicamente diciendo de que de una norma en donde diga se puede vender cosas en especie, ¿verdad? Sin especificándose solamente la especie, pero esto lo fundamenta en el 1801, donde al final sí se puede realizar de esa manera. Y finalmente dice, también puede ser objeto de compraventa los derechos en sentido restringido de los que no recaen directamente sobre un bien corporal. Es decir, entonces, que también puede ser objeto de compraventa, no solamente una cosa determinada y que sea palpable, sino que también un derecho, ¿verdad? Ese 1806, si ustedes se van a su lectura, está hablando de un derecho hereditario, en donde dice que se puede vender un derecho hereditario. Ahí no estamos mencionando cosas, ¿verdad? No estamos mencionando las cosas que son objeto de la compraventa, sino que lo que estamos vendiendo es un derecho hereditario, ¿verdad? Al final es susceptible entonces de la compra-venta de un derecho si también hablamos, por ejemplo, de un derecho de autor, ¿verdad? No estamos vendiendo una cosa en sí que sea palpable, que sea apreciable a través de nuestros sentidos del tacto, del olfato, sino que es un derecho. Los derechos son subjetivos, sin embargo, puede ser objeto también de compra-venta. Y en 1806, Cabal habla del derecho hereditario, si usted lo lee. Entonces, el objeto de la compraventa es bien amplio, ¿verdad? Podemos vender cosas reales, podemos indicar la especie, podemos vender un derecho, ¿verdad? Como un derecho hereditario. Y luego dice, tanto bienes como derechos han de ser en principio patrimoniales transmisibles, pudiendo lo vendido ser un bien, una universalidad de hecho o un derecho, o varias cosas independientes entre sí, para reafirmar lo que yo les estaba diciendo. Pueden ser objeto de compraventa, entonces dice, tanto bienes como derechos han de ser en principio patrimoniales transmisibles, pudiendo lo vendido ser un bien, una universalidad de hecho o de derecho, y varias cosas independientes entre sí. El objeto de la venta ha de ser lícito en el comercio y existente de manera real y actual en el momento de la venta, o de existencia futura en el momento posterior. Esto último también es importante mencionarlo porque también incluso puede ser objeto de compraventa, por ejemplo, una cosecha. Esa no la va a tener en el momento en que se está contratando, pero se tiene para el futuro, ¿verdad? Entonces, como les decía, el contrato de compraventa es tan amplio, su objeto, su elemento real es tan amplio, ¿verdad? Que es susceptible incluso la venta de una universalidad, de un derecho, de una cosa futura, de un bien que se encuentre a la vista, siempre y cuando sea, dice ahí,
dentro de la diapositiva, que la venta sea ha de ser lícito en el comercio, que el objeto sea lícito en el comercio, porque posiblemente haya cosas que no sean lícitas en el comercio y que se pretendan vender. Pero ahí en eso pues, no tendríamos nosotros como notario que intervenir, ¿verdad? Porque la ley así lo prohíbe, ¿verdad? Lo prohíbe que la compraventa de cosas que no sean de lícito comercio. Muy bien, ahora en cuanto al precio, es un elemento esencial del contrato de compraventa, de lo contrario se estaría ante una donación, ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? El precio es un elemento esencial y si no se tiene un precio, entonces estaríamos ante el tema de una donación y de un contrato gratuito. 1796. Luego dice, el precio además de ser cierto, ha de ser pecuniario, dinero o signo que lo represente, títulos, valores dirigidos específicamente al pago de una suma de dinero. ¿Verdad? El dinero, el precio entonces va a consistir en dinero o un signo que lo represente. Ustedes saben que hay otras formas de pago actualmente, ¿verdad? A través de cheque o a través de títulos, valores, ¿verdad? Dirigidos específicamente al pago. Pero por regla general, el precio ha de ser en dinero. Y además por medio de algún signo que lo represente. Porque ahí estaríamos hablando de las dos cuestiones, la entrega de la cosa, que sería un elemento real también, y el precio, que sería el otro elemento real, que debe ser en dinero o un signo equivalente a este. Muy bien, entonces creo que ahí me quedé con la otra sección, pues nos vamos a ir quedando ahí, les voy a dar el siguiente tiempo para que si hay alguna pregunta poderla ir respondiendo yo. Vamos a ver. Buenos días. ¿Quién me está hablando? Juan José. Sí, si quiere me dice el artículo nuevamente para que yo pueda ubicar. 1700. Vale, 1720. Uy, 1790. Estaba buscando 797. Muy bien, entonces dice, se considerará, fíjese que es aquí, porque como aquí tendríamos que leer los artículos anteriores de dónde viene el artículo que estamos leyendo, ¿verdad? Aquí yo entiendo que es cuando no se encuentra fijado el precio, ¿verdad? Se considera fijado el precio cuando los contratantes aceptan que la cosa tuviera lugar y tiempo determinado, ¿verdad? Pero es que eso es en circunstancias especiales, o sea, no es una regla general, porque lo general y lo específico sería que toda cosa tenga un precio, ¿verdad? Es decir, si usted vende un bien, usted sabe qué precio le va a tomar, o sea, ahí no hay duda, pero es que esto viene amarrado a algunos artículos que están consignados anteriormente y que es cuando no se tiene un precio fijo. Dice, se entiende fijado el precio en el contrato si las partes se refieren al que resultare de una tasación íntegra o cierta rebaja convenida, siempre que además se sometan, no es el 1798, sí, 1700, se considera fijado el precio cuando los contratantes aceptan que la cosa tuviera lugar y tiempo determinados, ¿verdad? O sea, esa no es una regla general, sino se va a dar en casos en los cuales pues no se haya determinado el precio de la cosa, ¿verdad? Pero no es una regla general, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me gustaría que si van leyendo el código y tienen alguna pregunta, pero que no solo leamos, porque no me voy a poner a explicar cada artículo si no tenemos un caso concreto. Aquí lo único que yo le puedo decir es de que esa no es una regla general, eso se va a dar en circunstancias especiales. No sé si tenemos alguna otra pregunta por ahí. Este sería el momento. Bueno, entonces, fíjate que cuando no hay preguntas,
da la idea de que todo quedó claro o que no me entendieron nada, pero yo espero que sea la primera opción, que todo haya quedado tan claro y que pues haya quedado ese conocimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que pretendemos. Muy bien, entonces, si no tenemos más preguntas, yo aquí me voy quedando. Me alegro mucho de que estemos ya en esta plataforma. Me alegra mucho que algunos tengan su cámara y que poderles ver su rostro, porque eso es bien importante, ¿verdad? Y entonces nos estaríamos viendo la otra semana. Muchas gracias por su atención y yo me despido. Gracias. Feliz día, licenciado.